Bueno, en la explicación que nos encuentra hoy vamos a hablar un poco de la segunda revolución industrial, primero caracterizando este momento de desarrollo capitalista en donde se produce un profundo cambio, una profunda reforma del sistema. ¿Qué características tuvo esta segunda revolución industrial que se inicia en las últimas décadas del siglo XIX, entre 1880 y 1914? La primera característica es que, a diferencia de la primera revolución industrial, va a requerir altos niveles de inversión. El tipo de sectores industriales que se desarrollan, el tipo de industria que se desarrolla durante este periodo, en esta fase, requiere altos niveles de inversión y por lo tanto va a necesitar de una alianza entre el capital industrial y el capital financiero. Esto va a provocar cambios en la estructura organizacional de las empresas y van a emerger las sociedades anónimas. Ya va a empezar a desaparecer aquellas empresas familiares propias de la primera revolución industrial para empezar a emerger las corporaciones, empresas, conglomerados empresariales gigantescos. Una segunda característica tiene que ver con la organización del trabajo, ¿no? Lo que se va a dar en llamarse la organización científica del trabajo. Se empiezan a aplicar a través de la observación del proceso productivo ciertos cambios en la forma en la que el trabajo se organiza, valga la redundancia. Vamos a profundizar sobre esto luego. Otra de las características va a ser la aparición de nuevas fuentes de energía. Si el carbón había sido la fuente de energía, el carbón y el vapor, la fuente de energía que distingue la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial va a ser entrada el petróleo como combustible básico. El mundo a partir de allí va a adquirir la forma de los derivados del petróleo y esto nos lleva a dos cuestiones. Primero, que a diferencia de la primera revolución industrial, en donde si bien la metalurgia ocupó un papel muy importante, fue la industria textil la punta de lanza, o sea, industrias que tienen que ver con bienes de consumo, lo cierto es que el protagonismo de la segunda revolución industrial lo van a tener lo que llamamos las industrias de base, lo que tiene que ver. Los sectores de la industria que más se desarrollan van a ser la industria del acero, la electricidad, la química y, bueno, obviamente la explotación y refinamiento de petróleo. Si tuviéramos que ponerle una cara a los impactos que tuvo esta segunda revolución industrial a escala global, tendríamos que decir que fue un momento en donde las innovaciones que la industria trae en la construcción de la vida material van a transformar la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque aparecen los automotores y la manera de moverse en el espacio cambia radicalmente, porque si bien el ferrocarril ya había iniciado sus primeros pasos, lo cierto es que es en el marco de la segunda revolución industrial donde el ferrocarril se extiende a lo largo y a lo ancho del globo. En otras palabras, o como diría Hobsbawm, el mundo se hace más grande y más pequeño al mismo tiempo. Cada vez va a haber más regiones del mundo que son incorporadas a la economía capitalista, y a las que se puede acceder en un espacio del tiempo mucho más acotado. Esto va a permitir conectar en un mercado mundial, en un mercado global, a todas las regiones del mundo. ¿Qué otras innovaciones nos trae este periodo y que transforman la vida cotidiana? Bueno, la electricidad. Las ciudades cambian por completo, la forma de percibir el tiempo, el pasaje del día a la noche cambian radicalmente. Algunos historiadores plantean que es con la segunda revolución industrial con la que se inicia una modernidad perceptual. Cambian nuestros sentidos, nuestra manera de vivenciar el tiempo y el espacio, ni más ni menos. De nuevo, otras innovaciones, la fotografía, ¿sí?
va a ser una innovación, los conocimientos científicos que vienen con el conocimiento de la luz, pero también de la química, la posibilidad de revelar fotografías son una novedad absoluta, y si al principio los tópicos son más bien antropológicos o están vinculados al exotismo que viene de la mano de esa expansión imperialista, no hay mucha fotografía que hace una apuesta de ese exotismo, de esos mundos nuevos que se encuentran. También empieza a aparecer la fotografía familiar, la posibilidad de trascender de generación en generación familias no tan acomodadas, ¿sí? Porque era relativamente accesible la fotografía. El cine que va a ser el arte del siglo XX y que no solo nos trae la novedad de la imagen en movimiento, que fue tan novedosa al punto de que una de las primeras proyecciones en una sala de cine, que era algo muy simple, un tren acercándose a la pantalla, generó una gran conmoción entre los espectadores, que algunos de ellos se empezaron a correr pensando que este tren era un tren real. Miren si habrá cambiado nuestra manera de percibir las cosas, que a nadie se le ocurre que el tren va a salir por la pantalla y nos va a arrollar a los espectadores. Pero además el cine es una forma de arte que se hace de manera industrial. Fíjense que incluso hasta las palabras del cine, el concepto de montaje, que es un concepto propio del cine, viene de la industria, de la producción industrial. En las artes visuales hasta ese momento, o sea, en la pintura o en la escultura, en las artes plásticas, no hay un montaje. En el cine hay un montaje, hay la necesidad de que participen muchas personas, no hay un único artista en la obra que participa en la obra final, es un arte industrial. Otras novedades van a tener que ver con la pintura, pero la pintura estoy hablando no acá del arte de la pintura, sino de la pintura para pintar paredes, básicamente, que transforman el mundo, lo vuelven mucho más colorido, ¿sí? A ese mundo cotidiano. Y por último, la industria de la farmacéutica, también derivada del desarrollo de la química, que va a extender y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Ahora bien, para que esta segunda revolución industrial se produzca, o mejor dicho, como lo que define a esta segunda revolución industrial, son una serie de cambios institucionales. Las empresas, la institución económica básica, los estados cambian la institucionalidad estatal y también las instituciones del mercado se transforman para dar vida a la segunda revolución industrial. Como decía recién, se consolida la gran empresa industrial que deja atrás la empresa familiar y donde aparecen nuevos métodos de organización y gestión. Las sociedades anónimas y la gestión científica del trabajo, que no se van a difundir tanto a finales del siglo XIX, hay que decirlo, a partir de la crisis del 30, muchas de estas innovaciones que trae la segunda revolución industrial se difunden a lo largo y a lo ancho del sistema, ¿no? Estoy hablando del taylorismo y el fordismo, cuestiones sobre las que voy a volver. ¿Por qué se producen estos cambios en la empresa, estos cambios en la institución empresa? Bueno, porque los empresarios se enfrentan al desafío de aumentar la rentabilidad aprovechando la economía a escala. Como decía recién, la producción de estos bienes de consumo, que van a ser bienes de consumo estandarizados, ¿no? Los automotores, la radio. Bueno, no mencioné la enorme difusión de medios, aparecen los medios masivos de comunicación. Bueno, todo eso, como el telégrafo, todo eso requiere de economías de escala para poder llevarse adelante, es decir, de una gran erogación de recursos para poder llevarse adelante. No lo pueden hacer pequeñas empresas, no pueden llevar adelante ese proceso productivo pequeñas empresas. En relación al Estado y a los cambios institucionales que vive el Estado, hay que decir que hay un abandono del abstencionismo del Estado liberal, es decir, los estados van a comenzar a intervenir
en la economía de manera mucho más sistemática. Se va a dar un gran debate entre el liberalismo y el proteccionismo. Es el debate económico de la época. Se da en absolutamente, bueno, en casi todos los países del globo. Y también empiezan a aparecer las bases de lo que en la década del 30 vamos a llamar el estado de bienestar, o sea, intervenciones del Estado para poder dar cuenta de la agitación social en ciernes. Finalmente, como decíamos, como las innovaciones requieren grandes volúmenes de capital, también se difunde una institución propia del mercado como son las bolsas de valores. En cada gran ciudad, Nueva York, Múnich, van a aparecer bolsas, van a ganar peso las bolsas de valores, pero no solo de valores bursátiles, no solo va a aparecer bolsas donde se intercambian instrumentos financieros, bonos, letras de cambio y demás, sino también bolsas de valores en donde se establece el valor de determinados bienes. Estoy pensando, por ejemplo, la bolsa de granos o la bolsa de carne en Chicago. Los precios mundiales del trigo y del ganado vacuno se van a establecer en esos espacios internacionales que son las bolsas de comercio. También va a haber, de nuevo, en relación al mercado, innovaciones en lo que tiene que ver con la banca. Esos volúmenes de capital que requieren este avance industrial van a llevar al surgimiento de la banca mixta. Finalmente, va a haber dos cambios institucionales muy importantes en relación al Estado. Por un lado, lo que tiene que ver con, frente al avance, un tema que ahora vamos a abordar más profundamente, el avance de estructuras monopólicas o oligopólicas, ¿no? de esta gran empresa, y cierto temor al fin de la competencia, los estados van a intentar poner un coto con leyes antitrust que van a tener diverso grado de efectividad. Y otro cambio importante que tiene que ver con las relaciones entre el Estado y la sociedad es que en este periodo, ya esto arranca, vamos a decirlo, desde el ciclo de las revoluciones liberales, 1820, 1830, 1848, pero en la segunda mitad del siglo XX y en el marco de esta segunda revolución industrial, va a haber una difusión de las prácticas democráticas y burocráticas también en los países independientes de independencia reciente, como es el caso de la Argentina, ¿no? Argentina se había independizado en 1816, pero venía atravesando desde allí un ciclo de guerras civiles en torno a la definición del Estado, ¿no? Como ustedes habrán estudiado, ¿no? Aquella famosa confrontación entre unitarios y federales. Va a ser justamente en la década de 1860, entre 1860 y 1880, que el Estado Nacional, y el caso de la Argentina es uno de esos casos, el Estado Nacional logra consolidarse, logra expandir su control sobre el territorio, desarrolla todo un gran aparato burocrático de tribunales, de una red de justicia, de policía, en fin. El orden político va de la mano de esta expansión capitalista que comienza con la segunda revolución industrial. Para sintetizar, ¿no? La revolución industrial, a diferencia de la segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, se da en el marco de la primera globalización. Se produce una integración de los mercados de productos y de factores de producción nunca antes vista. Esto tuvo que ver, como decía antes, con la difusión de los transportes, con la revolución de los transportes, que permiten, al abaratar los costos de flete, trasladar volúmenes muy grandes de bienes que antes no eran transables.
Para entender la segunda revolución industrial, uno podría decir las causas de la segunda revolución industrial, hay que comprender la crisis de 1873, porque en cierta medida, si esa crisis no se hubiese producido, el impulso para la innovación no hubiese aparecido. Esa crisis de 1873 es, a diferencia de las crisis anteriores, una crisis que eran crisis de subsistencia, donde el problema era que la demanda superaba a la oferta. La crisis de 1873, que es la primera gran crisis capitalista, porque es una crisis de escala global, es una crisis de beneficios, es una crisis de sobreproducción. Va a haber múltiples respuestas. Los distintos actores del escenario económico van a dar respuestas de acuerdo a la posición que ocupan en ese escenario, obviamente, y esas respuestas múltiples van a reformar el sistema capitalista. Como para entender esta crisis hay que entender un poco los antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la crisis? Primer punto, la difusión de la industrialización y la progresiva integración de más regiones a la economía, ¿no? Con la revolución de los transportes, como decía antes, a partir de la década del 40 y del 50, si bien los mercados se expanden, hay un momento en que alcanzan su límite. Justamente la difusión de la industrialización, el hecho de que ya no es Gran Bretaña la única potencia industrial, sino que han aparecido ahí a competirle Estados Unidos, Alemania, el norte de Italia, Francia, obviamente. Ese aumento de la competencia es en parte lo que lleva a esta crisis de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque en ausencia de un mercado de masas, esa producción todavía no encuentra del todo dónde volcarse, ¿sí? Otro de los problemas que hacen estallar esta crisis es la escasez de oro. Hay una caída fluctuante e impredecible del tipo de cambio que complica en cierta medida las transacciones internacionales. La crisis, cuando nosotros la vemos desde el hoy, es una crisis difícil de percibir, nos dice Hobsbawm. ¿Por qué? Porque no cae la producción y no cae el comercio. De hecho, crece durante el periodo tanto la producción como el comercio. Pero lo cierto es que los contemporáneos, sobre todo los empresarios, mostraban una enorme preocupación por el estado de la economía. La economía mundial continuaba creciendo, pero lo cierto es que ya no crecía a un ritmo tan acelerado como en décadas anteriores, y sobre todo lo que sucedía es que la caída de los precios, que se produce justamente porque el costo de fletes permite que entren a competir producciones que antes gozaban de la protección natural del que sea muy difícil montar una tonelada de trigo y transportarla del otro lado del Atlántico, muy difícil y muy caro. O por ejemplo, estoy pensando, ¿no? La producción vacuna. Bueno, en tanto los frigoríficos no existían, el ganado se exportaba de a pie, porque no hay manera de exportar el ganado congelado del otro lado del océano. Entonces, la producción local de vacunos de Gran Bretaña no competía con la producción argentina de vacunos. Entonces, como ustedes pueden ver, ciertas innovaciones tecnológicas en el área de los transportes permiten una competencia que antes no existía. La crisis no aparece, por así decirlo, cuando uno analiza los datos macroeconómicos, ¿no? El comercio internacional se mantiene en pie, el volumen de exportables incluso crece, pero la crisis aparece cuando uno mira otro tipo de fuentes y otro tipo de datos, que son los datos más bien vinculados a el mundo social. Las últimas décadas del siglo XIX son unas décadas de enorme malestar social, en donde va a aparecer, va a cobrar forma el movimiento obrero organizado, los partidos
obreros, de la mano de ese proceso de democratización que vimos antes, también hay una organización del movimiento obrero que preocupa a los capitalistas. Pensemos que en 1848 Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. La revolución industrial ya había alcanzado, como dije antes, a los países centrales de Europa, se había difundido en los países centrales de Europa, en esas 6 potencias que van a terminar dominando el mundo a fines del siglo XIX. Y si bien no es una época ni de desempleo, ni y más aún, donde los salarios reales tienden a aumentar porque el precio de los alimentos baja, justamente por lo que decía antes, porque hay una economía agrícola global, lo cierto es que los obreros son muy contenciosos y empiezan a organizarse de manera a escala global. En 1899 se funda la Internacional Socialista, la primera internacional socialista, que básicamente predicaba la llegada de la revolución proletaria que iba a poner fin al sistema capitalista. Entonces, un poco a modo de síntesis, la Gran Depresión fue una crisis de sobreproducción, de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que se expresó en una caída generalizada de los precios. Y cuando digo generalizada, digo, no solo los precios de los bienes caen, sino que también las tasas de interés se desploman. Y acá una explicación corta. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio del dinero, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Si yo quiero tener dinero aquí y ahora, ¿cuánto tengo que pagar por ello? ¿Sí? Y esa es la tasa de interés. Básicamente, también las tasas de interés bajan y como resultante de esto, los beneficios, la rentabilidad, la ganancia, todos sinónimos, caen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mercados encuentran un límite.